La Dirección de Planeación Institucional, la Coordinación de Información e Inteligencia de Datos en Salud y el Centro Regional de Capacitación de la Clasificación de Enfermedades y Estadística de Jalisco presentamos el tema Conceptos Básicos sobre Mortalidad e Introducción al Certificado de Defunción. Su servidor, Rubén Sandoval Gloria, les da una cordial bienvenida. E iniciamos con una frase del Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades y nos dice que la calidad de la información es también un fiel indicador de la calidad de la atención. Y tenemos la historia del certificado de defunción en México. Después de la conquista, México adoptó los usos y costumbres de la península ibérica, y entre ellos estuvieron los registros parroquiales que constituyeron el antecedente del registro civil de las personas. Con la aplicación del bautismo se establecieron los primeros libros parroquiales que consignan también ceremonias de conversión de indígenas a la religión católica, cuyos datos no se registraban anteriormente. Entonces los registros tanto de los nacimientos, de los matrimonios y de las defunciones se realizaban en las iglesias, en las parroquias, y servía de cierta manera de conversión. Pasa el tiempo y nos encontramos a México ya convertido en una república. Y en julio de 1859 el presidente Benito Juárez, con el carácter de interino por ministerio de ley y pese a todas las adversidades, emprende desde Veracruz una labor legislativa y expide una serie de leyes de profundos cambios sociales. La historia las conoce como las leyes de reforma y inicia lo que llamamos Guerra de Reforma, que se dio entre 1857 y 1861. Llegada la Guerra de Reforma, el 28 de julio de 1859, el presidente Benito Juárez promulgó la Ley Orgánica del Registro Civil, cuyo objetivo, como ya se señaló, fue separar los intereses y los bienes del Estado de los de la Iglesia. El mandatario, al exponer los motivos de ley, subrayó la necesidad de separar jurídicamente al Estado de la Iglesia y delimitar el papel que le corresponde a cada uno de ellos. Y el ministro de Gobernación, que en ese tiempo era Melchor Ocampo, envía al Congreso el decreto emitido por el presidente interino Benito Juárez sobre la Ley Orgánica del Registro Civil. Señala que, considerando que para perfeccionar la independencia en que deben permanecer recíprocamente el Estado y la Iglesia, no puede ya encomendarse a esta por aquel. El registro que había tenido de nacimientos, matrimonios y fallecimiento de las personas, registros cuyos datos eran los únicos que servían para establecer en todas las aplicaciones prácticas de la vida del estado civil de las personas, que la sociedad civil no podrá tener las constancias que más le importan sobre el estado de las personas si no hubiese autoridad ante las que aquellas se hiciesen registrar y hacer valer. Por ello, ha tenido bien decretar la siguiente ley sobre el estado civil de las personas. Con esta ley se proporcionan certificados de actas de matrimonio, de nacimiento y de defunción. Por lo tanto, con esta nueva ley orgánica del registro civil, otorga el cambio de adscripción de los hechos demográficos al pasar de las parroquias a los jueces. Este conjunto de reformas sirvió para separar al Estado mexicano de la Iglesia, convirtiéndose en uno de los aspectos más reconocibles del legado presidencial del presidente Benito Juárez. Casi 100 años después, entre 1948 y 1951, se publicó un decreto presidencial que establecía que en México se debía adoptar el modelo de certificado de defunción que proponía la recién constituida Organización Mundial de la Salud. A partir de ese tiempo, se empieza a utilizar en México este formato propuesto por la Organización Mundial
de la Salud, y este formato en el apartado de causas de muerte pues es el formato que conocemos, que constituye dos partes, parte 1 y parte 2. En este tiempo la parte 1 solamente tenía 3 incisos, el cuarto inciso D se agrega tiempo después. Para este tiempo, al contar con información importante, los codificadores que habían sido entrenados en el manejo de la sexta revisión pudieron incorporar las reglas para la selección de la causa básica de mortalidad. De hecho, la base de datos de mortalidad de la Organización Mundial de la Salud, que incorporó los datos de México, fue a partir de 1955. A pesar del avance logrado por las autoridades sanitarias al incorporar estándares internacionales en las estadísticas de mortalidad, en este tiempo se mantiene a las agencias funerarias como las encargadas de imprimir y distribuir el certificado de defunción a los prestadores de servicios médicos. Aquí tenemos un ejemplo de certificado de defunción en el cual vemos pues que una agencia funeraria fue la encargada de imprimirlo y distribuirlo. Es importante resaltar que en esos años se sustituyeron las boletas y cuadernillos donde se transcribían los datos procedentes de las actas de defunción por el registro civil, y el certificado de defunción se constituyó como la fuente primaria de datos para la elaboración de las estadísticas de mortalidad. Gracias a estos esfuerzos, México logró ordenar los procesos del sistema de registro de las defunciones, que ya contaba con estándares internacionales para codificar las causas de muerte. Este proceso en el cual las agencias funerarias imprimían los certificados de defunción se modificó con la publicación de la Ley General de Salud. Ya mediante este instrumento jurídico se otorgó a la Secretaría de Salud la atribución de aprobar los formatos de certificado de defunción con base a la normatividad que ella misma emitía. 2 años después, en noviembre de 1986, se publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación donde se facultaba a la Secretaría de Salud para imprimir y distribuir los certificados de defunción y muerte fetal a las autoridades sanitarias, profesionales de la salud y personal autorizado en todo el país. A partir de 1987 se presenta el modelo único basado en recomendaciones de la OMS del certificado de defunción, ya impreso por Secretaría de Salud. Viene en original y 3 copias con número de folio, y también el de muerte fetal para llenarse en cualquier semana de gestación de un producto nacido muerto. Estos formatos constituyen la fuente primaria de datos con las que se elaboran las estadísticas nacionales de mortalidad, las cuales son imprescindibles en la planeación y desarrollo y evaluación de los programas de salud. Y aquí tenemos el modelo internacional para el registro de las causas de defunción, que es el cual está plasmado en nuestros certificados de defunción. Como ustedes ven en esta diapositiva, tenemos nuestro actual certificado de defunción. El original es para la Secretaría de Salud, la copia rosa para el INEGI, la copia azul la conserva el Registro Civil y finalmente la copia verde para la unidad médica o médico particular que llenó el certificado de defunción. Como hemos visto, la importancia del certificado de defunción tiene una importancia legal, epidemiológica y estadística. La importancia legal pues nos sirve para levantar el acta de defunción, ya que el acta de defunción es el único documento que podrá ser utilizado por los familiares del fallecido en los trámites legales que ellos realicen. En la cuestión epidemiológica pues es detectar los problemas de salud y realizar las consecuentes acciones inmediatas de vigilancia epidemiológica. Finalmente, la parte estadística que nos sirve en cuanto a las estadísticas de mortalidad, en cuanto a cantidad de fallecimientos, sus causas, las edades, los lugares que ocurrieron, etc. Algunas definiciones importantes en mortalidad.
según la Organización Mundial de la Salud, lo que son las causas de defunción, que son todas aquellas enfermedades, estados morbosos o lesiones que produjeron la muerte o contribuyeron a ella. Causa básica de defunción es la enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que llevaron directamente a la muerte o las circunstancias del accidente o violencia que produjeron la lesión fatal.